Ahí puse a grabar. Última parte de la clase, me prometo. Para que ustedes, eh, para poder yo sacar la idea que tengo en la cabeza de lo que quiero que ustedes logren, les voy a mostrar primero el cuento. Literatura. Un cuento de Julio Verne. Este es el texto número 1 que yo les pido que lean. Miren qué cortito que es. Es este. Este es literatura de Julio Torri. Este es el texto, el primer texto para relacionar con este que está acá y que yo lo tengo abierto y se los voy a mostrar porque lo tengo que visualizar. Acá. Con este que les di el enlace, que es el desafío de la creación. Fíjense que es un texto corto, fin, re corto. Nada que ver con el anterior. Y no tiene el nivel de complejidad del anterior, también. ¿Qué pretendo? Que leamos literatura y que leamos el desafío de la creación y que podamos lograr lo siguiente. Ahí voy. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Emoji? Bien, emoji. Perfecto. Y que logremos esto que yo... Ay, esperen, 2 segundos, porque tengo que compartir pantalla con sonido. Ahí está, ahora sí. Si no, no lo van a escuchar. Que logremos esto. Yo lo tenía empezado porque lo veo. ¿Se escucha? Bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. La píldora de hoy está dedicada a aquellas personas a las que les gusta la literatura y hacen sus pinitos escribiendo a máquina. Me consta que hay bastante, pudiera parecer que no, pero hay bastantes personas que siguen escribiendo a máquina y muchos de ellos son incluso escritores famosos, ¿no? Le dedico esta píldora a quienes escriben a máquina porque el personaje de nuestro microrrelato escribe a máquina. El microrrelato se llama Literatura y el autor es el escritor mexicano Julio Torri, todo un especialista en narrativa breve. Fue, aparte de escritor, maestro, abogado y también traductor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y no me enrollo más, vamos con el microrrelato de Julio Torri, que se llama Literatura. El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural. Y ese ha sido el microrelato de hoy, de Julio Torri. Toda una defensa de la literatura, pues ese es el título del microrelato, que supone una lucha constante en ese mar embravecido que es la vida. Espero que os haya gustado, buenas noches y dulces sueños.
Nos vemos mañana y mientras tanto, sed felices si os dejan. Ahí está. Vuelvo entonces. La idea, de ahí les dije que yo le robé píldora, el boticario se llama, el boticario les traigo una nueva píldora para sentirse bien, dice ese español, y en este caso es Julio Torri da una breve, pero muy breve, biografía de este narrador breve, un genio de la narrativa breve, lee el cuento literatura, que es el que yo le puse en la clase para compartir, y hace una muy, pero muy pequeña síntesis de el peso del significado de este texto. Cuando yo en la clase les puse, lo vuelvo a compartir, la clase, que la idea es, acá, una vez realizada la lectura, el análisis y las anotaciones de los dos textos, El desafío de la creación y Literatura de Julio Torri, les propongo hacer una píldora. Es eso. Es una voz que se puede grabar con el celular, en el que ustedes a una imagen lo editan con una voz y hacen la explicación de estas anotaciones en relación a ambos textos. Abordan la literatura como centro, pero ¿qué diferencias significativas hay entre uno y el otro? 1 minuto y medio les puede llevar máximo hacer esta diferenciación. Después están ustedes la creatividad de los tonos, altibajos, de el efectos que le pongan a la voz, bienvenido sea, o no, como les salga, ningún problema. El otro texto, perdón, vuelvo a la clase, el texto que en esa píldora aparece leída por esta voz española es el mismo que está acá. Literatura, que pueden acceder desde este enlace. El novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblaba esos instantes de albatros y grandes aves marinas, los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje, la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al escribir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural. Ese es el primer cuento, texto de Julio Torri, literatura. El segundo, para comparar y para conectar las lecturas, porque alguien que hace crítica literaria conecta lecturas también, es este que aparece acá. Y que no me alcanza el tiempo para leerlo completo, que lo podemos retomar la clase que viene, pero que empieza. Desgraciadamente, yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada, sí, completamente. Uno es un extranjero ahí. Están ellos platicando, se sientan en sus equipajes en las tardes a contarse historias y esas cosas, pero en cuanto uno llega, se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo. Hoy parece que por ahí vienen las nubes. En fin, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias. Por ello me vi obligado a inventarlas. Y creo yo que precisamente uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos. Todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Es
así comienza el segundo texto que quiero que relacionen con el primero, que es el de Juan Rulfo. ¿Para qué vuelvo a la clase? Para tratar de resolver esto. Ambos textos abordan la literatura como centro, pero ¿qué diferencias significativas hay entre uno y otro? Y que puedan hacer esa píldora que aparece como ejemplo en la que les acabo de mostrar en YouTube. Ahora, O sea, profe, sí, sería hacer las preguntas y en base a esas preguntas hacer la píldora. exacto. Hacer las pruebas, resolver la situación problemática y en base a eso hacer la píldora, que vendría a ser un audio muy corto en el que ustedes expliquen el análisis que lograron. Estoy desafiando la creatividad de este grupo de primer año de lengua y literatura. Ahora, ¿hay una idea un poco más clara de cuál era la consigna? Sí, profe, Sí. yo demoré, no me podía conectar, tuve un inconveniente y no vi la píldora, no importa, yo quiero saber si la puedo ver después, Sí, clicando ahí en... Perfecto, exacto. ahí donde está el enlace. El enlace. Listo. Ahí pones el control y te lleva a la Sí, página sí, de me internet. pude reconectar cuando empezaste a leer el primer cuento, eso lo escuché, me faltaba el pedacito anterior. Bueno, ahí entran directamente desde la clase, yo le puse los enlaces para que nada de lo que está en la clase les esté colgado por ningún lado ni lo tengan que buscar. Acá tienen la píldora y acá tienen el cuento, que lo lleva el mismo enlace porque el cuento está arriba y la píldora está abajo. Pero en realidad la idea de la píldora se la robé a este youtuber que hace este tipo de lecturas de diferentes autores como una píldora de la felicidad. O sea, toma, te doy un cuento, que sería la píldora, me pareció muy interesante, muy creativo. Y una propuesta diferente para presentar un análisis de una lectura. Esa es la idea. Lo que vamos a hacer la clase que viene es leer el desafío de la creación juntas para ver si hay alguna duda y después yo las voy a dejar trabajando en la relación de los textos. Vamos a hacer una clase un poco más práctica, no de lectura sino de trabajo. Si tenemos clase el 18, perdón. Si no, el 20 sería la entrega de la infografía y bueno, y esto pasaría para cuando tengamos clases nuevamente. Profe, Sí. ¿esto no tiene fecha de entrega o No. aproximadamente cuándo? Esto último, cuando terminemos de leer y cuando nos podemos encontrar, porque tenemos el 25 de mayo también que nos corta. Ah, claro. Sí, yo preferiría que sea presencial, donde lo leamos y todo. Donde lo leamos todas juntas. Eso, el trabajo colaborativo nos funciona bárbaro. Está bien, es por eso. Somos como la colmena. Sí, tal cual, tal cual. Solo que bueno, yo vendría a ser la obrera. Bueno, ahora Acá sí. hay muchas reinas entonces. No, quiero saber si ahora sí se entendió esa idea inicial de hacer una píldora y relacionando dos lecturas. Sí, se entendió. Va, Sí, por lo profe. menos. Bien, buenísimo, entonces, hoy ya no las entretengo más. ¿Alguna duda, algo que me quieran consultar? Digo que no las entretengo más porque nos daría el tiempo para hacer la lectura, pero no sé si sería productivo ahora seguir analizando textos en relación al nivel de atención que ustedes me puedan llegar a prestar. Claro, yo creo que ya fue suficiente. Porque si no, sería el Pepe. Eso es importante, por eso también quiero que, si ahora nos ponemos a analizar otro texto y no va a tener ningún sentido porque van a estar muy agotadas, no me sirve. Entonces lo dejamos para la clase que viene. Igual faltaban 5 minutos. Bueno, chicas, un Profe, placer. discúlpame, yo me tengo que ir a un turno médico, que antes fui, tuve una emergencia, salió y tengo que volver antes de las 20. Sí, así justamente estaba diciendo un placer habernos Sí. conectado y haber compartido este espacio, y bueno, y nos vemos la semana que viene. Perfecto, hasta luego, Hasta chicas. luego. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, profe.